de Jueces, allí usted puede ojear y vamos a mirar más que todos los títulos, pero capítulo 1, vaya al capítulo 1, verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y note que allí comienza una descripción, también podríamos llamarlo, de la conquista de partes o del resto de la tierra prometida que no habían alcanzado a conquistar con Josué, ¿sí? Y allí están en esa parte. Después miramos en el versículo 8, hay allí un título, dice que Judá conquista a Jerusalén y a Hebrón. Y allí a partir del versículo 11 vemos a Otoniel, ¿sí? Habla de Otoniel, que después lo menciona como un juez a partir del capítulo 3, ¿sí? Sigue la conquista, versículo 22, la conquista de Betel. Y no podemos leer todo porque si no, no terminamos esta noche. Luego en el versículo 24, allí tenemos esos títulos, son de gran ayuda, dice: extensión de la conquista de Manasés y de Efraín. Acuérdense que al principio de la repartición de la tierra de Canaán en Josué, allí de los primeros que recibieron terrenos fueron ellos, pero aquí hay una extensión de terreno además del que ya había sido dado a ellos. También dice a partir del versículo 30, habla de la extensión de las conquistas de las demás tribus. En el capítulo 2 hay una palabra de parte de Dios al pueblo de Israel y quiero leerla, que hace parte de lo que va a desarrollarse realmente en todo el libro de Josué, de Jueces. Leamos desde el versículo 1 con mucha atención, por favor. Y dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no os hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Me llama mucho la atención esa reclamación de parte de Dios realmente al pueblo de Israel. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros. O sea, el propósito del Señor, lo que el Señor había dicho, era que erradicaría todas esas naciones para que Israel estuviera allí totalmente solos, ¿no? Estuviera en paz en esas tierras. Pero a causa de su rebeldía, el Señor dice: ya no los voy a echar, los voy a dejar junto con ustedes para que ustedes habiten también con un poco de gente y de naciones, ¿sí? A causa o por causa de su rebeldía. Y dice: sino que serán, vuelvo a leer el 3 para que estemos ahí, lo dice: por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Tremendo, ¿verdad? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entonces, esto es como una abrebocas de lo que va a suceder en todos los demás
capítulos en todo el resto del libro de, de Jueces. En el versículo 11, allí habla de la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Capítulo 2, versículo 11. Me llama mucho la atención. Leamos el versículo 11. Y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Sí? Entonces, obviamente, iba muriendo la generación anterior y iban haciendo una generación nueva. Y esta generación nueva tenía como historia las cosas que habían acontecido con sus antecesores. Sin embargo, no habían vivido personalmente estas cosas, ¿no? Y su fe era más débil. Y ellos precisamente tenían mucho contacto con las otras naciones, y dice que comenzaron a servir a los Baales. Versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, ¿sí? A los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios, a Jehová. Verso 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por lo tanto, esta era una generación nueva. Creo que me pasé y quiero que rescatemos algo del capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Note que está allí hablando que mientras estuvo Josué, el pueblo sirvió a Jehová. O sea, todo ese pueblo que entró a la tierra prometida finalmente fue un pueblo fiel a Dios, ¿sí? Y dice: todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, todo ese tiempo, y esa gente que estuvo con Josué, que cruzó el río Jordán, que fue testigo de las murallas de Jericó, la caída y de la conquista de la tierra prometida, ellos fueron hombres fieles al Señor, pero ya habían muerto en su máxima la gente, y habían una nueva generación, ¿sí? Verso 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esa generación fue la generación que se volvió apóstata y olvidaron al Señor. Obviamente ellos tenían en sus oídos y en su mente y corazón el relato de lo que Dios había hecho. Era un hecho, sí, perdónenme la redundancia, pero no eran testigos y no tenían una relación personal con Dios. Esto fue una situación que llevó a que el pueblo de Israel se volcara mucho hacia la idolatría y hicieran o se rebelaran contra el Señor. Y esto lo llama como una apostasía, ¿sí? Se describe como una apostasía. Y el versículo 14, verso 14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos,
por donde quiera que salían, y eso quiero que lo tenga claro, que eso no fue un solo suceso, sino que se repitió al menos unas 12 o 13 veces en toda la historia del libro de los jueces. ¿Sí? Y por eso hablo de que es un prólogo, un encabezado de todo lo que es el libro de jueces. Y dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres y obedecieron y a sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y los afligían. Pero había otra constante, volvía, sucedía. Aquí describe el proceso cíclico que siempre había. Y dice, mas acontecía, versículo 19, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Tremendo. El resto lo leen en casa, ¿de acuerdo? Pero esto ya hace una amplia descripción, podríamos hablarlo, de todo lo que habla el libro de Jueces. Capítulo 2 describe precisamente cómo el pueblo de Israel se aparta de Dios. Ya a partir del capítulo 2 comienza todos los relatos de los distintos jueces. El capítulo 3, versículo 7. El primer juez, vamos allí. Y habla de Otoniel. Entre esta historia hay algunos jueces, para que lo tengan ustedes muy en cuenta, hay algunos jueces que están descritos en 4 versículos o 5, hay otros que hay un juez que solamente me lo menciona en 2 versículos, ¿sí? 2 versículos menciona el juez, pero hay otros jueces que tienen una historia bastante larga, ¿sí? Sí, y es bueno que lo leamos y conozcamos cada una de estas historias, ¿de acuerdo? Pero el primer juez es Otoniel, ¿sí? Y quiero que leamos porque hay una constante para que la tengamos en cuenta, y espero en el Señor que no solamente lo miremos en el ámbito histórico, sino también que sustrayamos de allí una enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Dice el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová, y se olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Aquí hay una cuestión que no se describe casi en toda la demás historia del pueblo de Israel, pero se describe muy bien en el libro de Jueces. Es cómo el Señor se aira contra la idolatría. Escúchenlo bien. Creo que la mayor causal de la ira del Señor es la idolatría, ¿sí? Recuerden que en el libro de Éxodo capítulo 20 está el mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Lo recuerdan? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y mire que es el único mandamiento donde el Señor deja claro el asunto, la severidad. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Claro, no deja
el asunto sin una oportunidad, porque el Señor da una oportunidad a cada uno, ¿sí? Y por eso habla y dice, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Sin embargo, entre los mandamientos hay un mandamiento que es exactamente ese, que deja una descripción clara de la ira del Señor sobre aquellos que incumplan ese mandamiento, y es precisamente el mandamiento de la idolatría. Por eso no es coincidencia que en el libro de Jueces allí encontremos que el pueblo de Israel se sumergía en la idolatría y la ira del Señor venía sobre ellos. Casi que nos gusta hablar muchísimo y escuchar predicaciones con respecto al amor del Señor y a la bendición de Dios. Sin embargo, es algo que es de tener en cuenta, que Dios no solamente es amor. ¿De acuerdo? Y eso ténganlo en cuenta. Y dice que el Señor, la ira de Jehová se encendió, estamos en el versículo 8, contra el pueblo de Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Cuántos años? 8 años. Esta es una temporada donde estaban allí esclavizados. Ahora el versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos de Jehová, de Israel a Jehová. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Clamaron. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron? Clamaron. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando usted mira esta constante, puede devolverse al libro de Génesis, de Éxodo, y usted va a encontrar la historia de Israel, y allí también hay un caso especial que concuerda con toda esta forma. El pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba siendo oprimido, esclavo, y dice que el pueblo lloraba y gemía a causa de su esclavitud. Pero hay un texto que dice, pero el pueblo de Israel clamó a Jehová. Clamó, y Jehová se acordó de ellos, y su clamor llegó delante de Jehová, y Jehová determinó sacarlos de Egipto. Dice, ha venido el clamor del pueblo de Israel ante mí, dice el Señor. Quiero que tengan en cuenta esto: el Señor escucha el clamor, no tanto las quejas. Amén. No tanto los lamentos, escucha el clamor al Señor, ¿sí? Porque el clamor lleva una connotación que es reconocimiento del poder de Dios, de la soberanía de Dios y también de la misericordia de Dios. Escuchen bien, hay una gran diferencia entre quejarse y lamentarse. El lamentarse es automirarse. No, qué situación, decía una viejita, aunque no quiero extenderme, pero decía una viejita, ay, ore al Señor para que Dios se acuerde de esta pobre mujer. Ella misma se pobreteaba, ¿sí? Entonces, esa connotación tiene la queja, el lamento. Pero el clamor ya no se enfoca en la persona en sí, sino que se enfoca en Dios, en su poder, en su misericordia, en su soberanía. Y esto es lo que hizo el pueblo, y el pueblo entendía claramente esto. Y dice que clamó al Señor, y el Señor le levantó. Y el versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Esto es a quién? Otoniel, hijo de Senad, hermano de Caleb. ¿Se acuerda de quién era Caleb? Vuelva al libro de Números, ¿sí? Para que se den cuenta que Caleb fue uno de los 12 espías. Gracias, ¿quién lo dijo? Uno de los espías, bueno, de los 12 espías, y fue uno de los 2 que llegaron con confianza en el Señor, que iban a conquistar la tierra prometida. Y Otoniel, que aquí vemos reflejado como el primer juez, Otoniel era hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Viene a ser sobrino de Caleb, ¿de acuerdo? Y bueno, allí miramos la historia. El versículo 11 dice, verso 11,
Y dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz, después de 40 años de ser juez. Son narrativas muy cortas en tiempos muy extensos. O sea, entre el versículo 9 y el versículo 11 hay 40 años de historia. Sin embargo, lo que quiere describir el libro de los jueces es exactamente eso. El pueblo se rebelaba y caía en manos, el Señor los entregaba. Esto no es un secreto, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos. El pueblo clamó al Señor, clamó, y el Señor levantó un juez. Ahora, este juez, que fue Otoniel, estuvo 40 años gobernando al pueblo de Israel. O sea, fue 40 años de paz que tuvo Israel. Pero lamentablemente, a partir del versículo 12, allí viene el segundo juez. ¿Sí? Y dice una palabra, ¿no? Y dice, volvieron, ¿no? Otra vez podríamos decir, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Verso 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y vuelve el versículo 15 y dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Hay un caso especial, dice que era zurdo, ¿sí? Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y aquí hay un caso especial, es bonita esa historia, léanla en casa. Pero es una historia interesante. Y así sigue el capítulo 4, allí habla de la primera y única juez del pueblo de Israel. Hubo una juez, mujer. Sin embargo, esta mujer se llamaba Débora, ¿sí? Era la señora Débora. Y la señora Débora fue una mujer influyente, es un hecho. Y leamos los primeros versículos. Capítulo 4, versículo 1. Y dice, después de la muerte de Ahod, que fue el segundo juez, ¿sí? Yo les había dicho que había un juez, que tenía solo 2 versículos, ¿no? Leamos ese juez antes de pasar a Débora, que es el tercer juez. Está el capítulo 3, versículo 31. Ya lo habían pillado, ¿sí? Algunos ya lo habían visto. Está Sangar, que Sangar se escribe casi muy poquito de Sangar. Creo que es la historia más corta de un juez. Es el tercer juez y es solamente un versículo. Mírelo. Dice, después de la muerte de Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. No dice cuántos años estuvo Sangar, no describe allí cómo fue la historia cuando se rebeló el pueblo de Israel, pero allí también apareció Sangar y dice, y él también salvó a Israel. Lo mismo que los demás. Casi que se evitó muchos versículos del capítulo 3 ahí, ¿verdad? Con la quijada de un asno, de un buey. Mire, mató 600 filisteos. ¿Sí? Eso también lo hizo Sansón, ¿lo recuerdan? Pero Sansón mató 1000. El hombre era más campeón. Dice Débora y Barak. Ya después en el capítulo 4 encuentra usted allí el juez, podríamos decir el juez número 4. Y el juez número 4 está dividido, pero se le da más crédito a Débora, pero sin embargo, Débora no lo hizo solo, no fue juez única, sino estuvo en la liberación del pueblo de Israel con Barak, ¿sí?
Ahora sí leamos el versículo 1. Dice: después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquí él tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Y allí encuentra usted la historia de Débora. Y Débora le dice a Barak, le dice: venga, lo que hace Débora es motivarlo y le dice: vamos a libertar el pueblo. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Y mire la historia. Pero ella es una mujer súper inteligente y le dice: vamos, yo lo apoyo, usted pelea, pero la victoria es mía. Y ella se lleva los créditos, ¿sí? Y allí está registrada como la única juez. Y el capítulo 5 habla de un cántico de Débora y de Barak a Dios por la misericordia y por el poder de Dios y cómo el Señor los libertó. El capítulo 6 hay un juez que es muy nombrado, lo hemos nombrado en muchas predicaciones, ¿verdad? Sí, más que los anteriores. Y se llama Gedeón. Capítulo 6. Sucede prácticamente lo mismo y allí hay una historia bien interesante porque Gedeón era un cobarde. ¿Sí? Miremoslo así. Gedeón era un cobarde y dice que en ese tiempo, en el tiempo de Gedeón, leamos unos textos para que usted entienda como un poco sobre el contexto de ese momento. Y dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque capítulo 6, verso 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como para variar, ¿verdad? Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Triste la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Se les llevaban todo. Era una plaga terrible, esos madianitas, esos amalecitas. Y dice que estando en esa situación, no voy a leer todo, se encuentra allí la historia de Gedeón, que está preparando su cosecha de trigo para esconderla, ¿sí? Y dice que verso 7, miremoslo antes de ir allí. Verso 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿qué hicieron? A causa de los madianitas, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de la tierra de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Sí? Esto es una constante y a mí me llama mucho la atención que ustedes van a encontrar en estos libros de jueces, de Josué, y es precisamente cómo el Señor
o hace que el pueblo de Israel recuerde lo que Dios ha hecho para que el pueblo de Israel vuelva su corazón a Dios. ¿Han notado esa constante? El Señor siempre se reversaba. Yo los saqué, yo les abrí el mar rojo, yo les abrí el río Jordán, yo les proveí de maná, yo les proveí de codornices, yo fui el que envió las 10 plagas en Egipto, y siempre los lleva a recordar lo que Dios ha hecho. Recuerdo tanto, hay el capítulo 103 de Salmos, no lo busquen, pero allí el rey David dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, y alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el Señor quiere que nosotros recordemos y veamos la misericordia de Dios en todo lo que Él ha hecho, y que nuestra fe no perezca, porque muchas veces estamos mirando hacia adelante, y como las cosas no se dan hacia adelante, tenemos la tendencia a olvidarnos de lo que el Señor ya hizo, o viceversa, o más aún, peor aún, que muchas veces lo que el Señor está haciendo y tanta bendición lleva a que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. ¿De acuerdo? Y note que el Señor siempre está hablando y no se olvide. Y allí el Señor toma a Gedeón, y leamos unos 3 versículos más a partir del versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerden que se robaban toda esa plaga. Era una plaga, sin lugar a dudas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y allí encontramos que el Señor llama a Gedeón, y la historia de Gedeón es un poco extensa. Cuando usted mira la historia de Gedeón, encontramos que cubre 3 capítulos prácticamente: capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. 3 capítulos, y es una historia bastante interesante. Es la primera historia que narra 2 cosas o 3 cosas especiales. Una, narra cómo el Señor escoge a Gedeón, y Gedeón pone, ¿cómo se llama? Prueba no, se me olvidó. No es prueba, pone un vellón, una señal. Gracias, señales para no leerlo. Pone señal: Señor, si tú vas a estar conmigo, si tú me has escogido, si tú quieres que yo haga esto, Señor. Y dice que puso vamos a creer que es un trapo allí, un trapero, para que lo tengan más en cuenta, ¿sí? Y dice: Señor, si mañana amanece mojado y todo lo demás seco, quiere decir que tú quieres que yo vaya y pelee y que yo sea quien liberte el pueblo de Israel. Y amaneció mojado y todo lo demás amaneció seco. Y después dijo: ¿o es al contrario? Al contrario, gracias. Sí, al contrario. Y dice: si todo amanece mojado y el vellón amanece seco, quiere decir que tú quieres que yo vaya, Señor, y que tú me vas a respaldar. Y así fue, todo mojado y el trapero seco. Eso es un decir, como para que lo tengan una descripción más para niños. A mí me gusta enseñar para ustedes que son niños. Y entonces, pero luego dijo: no, Señor, sí, déjame confirmarte, y si aparece mañana seco el vellón y todo lo demás mojado y todo lo demás seco, quiere decir que tú me estás hablando. Y así fue. Escúcheme bien, ¿por qué me enfoco en esto?
Eso lo hizo, escúcheme bien, eso lo hizo Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Y sus señales. ¿De acuerdo? Pero eso no es doctrina. ¿De acuerdo? Eso no es doctrina. Hoy hay una cantidad de enseñanzas y han convertido este asunto. Eso fue entre Gedeón y Dios. Pero eso no es para que nosotros lo practiquemos. La palabra del Señor no dice ponga señales y para que, dice inclusive el Señor Jesús dice lo siguiente: la generación mala y perversa demanda señales. ¿De acuerdo? Y no quiero pasar por alto este punto porque es un punto importante. ¿Sí? Porque nosotros no necesitamos casi nada ya señales. Todo lo que necesitamos saber ya el Señor lo tiene dicho. ¿Sí? Hay muchachos diciendo: Señor, dame una señal si es tu voluntad que yo me case con esa filistea. La muchacha es bien del mundo y todo, y Señor, dame una señal. No, hay cosas que ya son, ¿sí? Señor, dame una señal si tú quieres que yo vaya, ahorita que se aproxima ya dentro de 2 meses, aquí el Torbellino. Señor, dame una señal si tú quieres que yo vaya al Torbellino. Bueno, es un decir. ¿Sí? Pero Gedeón lo puso y fue una cuestión muy personal de él. Eso no es bíblico y no es no es doctrinal. Tenemos que entender que hay cosas que son sucesos personales entre una persona y Dios y que quedaron allí como una situación en particular, pero no podemos convertirlas en un método doctrinal y de pedirle ahora vamos a pedirle a Dios y todo. Encontramos personas que eso están poniendo así: ay, si me alcanza esa libra de arroz para esas 10 personas, quiere decir que Dios. Yo escuchaba hasta eso, hermano. Si se multiplica ese arroz, quiere decir que Dios está contento aquí con nosotros y vamos a hacerlo, bueno, etcétera. Eso lo miramos como un caso importante. 2, miramos que el Señor le demuestra a Gedeón cómo se puede ganar una guerra. Y una guerra con el poder de Dios es una cosa impresionante. ¿Sí? Y es donde salen como 10,000 personas a ir a la guerra con Gedeón y el Señor dice: no, son muchos. ¿Sí? Y los lleva y les dice: dígale a todos los que tengan miedo que se devuelvan. Y se devolvió la mitad. Todos estaban asustados, pero luego les dice: no, ya son muchos. Y el Señor, quedan como 3,000. El Señor les dice: vaya y dígales que beban agua en el río. Sí, y los que saquen el agua así con la mano, sí, mándelos para la casa. Y los que beban como un perrito, y es que a quién se le ocurre beber como un perrito, ¿cierto? Y dice que quedó 300. Y luego Gedeón va y allí miramos que el Señor selecciona con quién quiere librar la guerra. Definitivamente, mis amados hermanos, de verdad, que no se equivocaba David cuando dijo, porque dice: yo no vengo a ti con espada y con jabalinas, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. Y esto es algo que debemos nosotros tomar para nosotros. Estamos en constantes luchas, en constantes dificultades, pero si el Señor está de nuestro lado, ¿sí? Y finalmente no llevaron ni una espada y ganaron la batalla. ¿Quieren saber cómo es? Léanla en casa. Pero allí encontramos la historia de Gedeón. Y así sucesivamente viene la historia de Abimelech, capítulo 8. El tiempo es muy corto. Y quiero tocar dos jueces más. En el capítulo 8 encontramos la misma situación. El pueblo se rebela, el Señor levanta a otro juez, gobernador, ¿sí? Y el capítulo 10 también sucede lo mismo. Allí está Tola, pero no Tola y Maruja, sino Tola y Jair. Y a partir del capítulo 10, versículo 6,
dice la historia de Jefté. ¿Cómo se llama? Jefté. Leamos el versículo 6 en adelante. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Perdón, tengo la garganta tremendo hoy. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y dice capítulo 11, ya en esta situación del pueblo de Israel, capítulo 11, versículo 1, dice, habla sobre Jefté. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, era hijo de una prostituta. Y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales crecieron y echaron fuera a Jefté, o sea, no aceptaron a Jefté como hermano. Y dice, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y allí encontramos que Jefté, como quiera que sea, con esos hombres ociosos se volvió un guerrero. Y cuando el pueblo de Israel estaba tan oprimido en esta ocasión por los amonitas, dice que fueron y buscaron a Jefté, fueron y lo buscaron, le dijeron: Jefté, venga, pelee por nosotros, hermano. Necesitamos un ejército como el que usted tiene, necesitamos que usted lidere el asunto. Y dice que Dios le dio sabiduría a Jefté y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Pero Jefté cometió un error. Y dice que él oró al Señor y le dijo: Señor, en el momento en que iba a iniciar la guerra ya para liberarse de la mano de sus opresores, llega y le dice al Señor: Señor, si tú me das la victoria, cuando yo llegue a la ciudad, al pueblo de Israel, y entre por las puertas de la ciudad, la primera persona que salga a recibirme, te la voy a entregar en sacrificio. ¿Cómo le parece? Se la voy a entregar. ¿El Señor ha pedido que le sacrifiquen seres humanos? Nunca. Nunca se lo ha pedido a nadie. El Señor no ha pedido eso. Pero sí el Señor ha dicho una cosa: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque el Señor no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, y es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y allí encontramos que Jefté, el Señor no se lo pidió. Por eso hablamos que hay historias que no son doctrina. ¿Me están entendiendo? Porque si todo lo descrito en la Biblia fuera doctrina, entonces ¿cuántos estarían ahorita diciendo: Señor, si tú me bendices, yo te ofrezco a mi suegra? Bueno, es una broma. Es una broma, porque para que no se me duerman. Pero así estarían, ¿sí? Y sería valedero y el Señor lo aceptaría. Pero eso no es propósito del Señor. Eso no es propósito del Señor, ténganlo en cuenta. Y dice que Jefté, Dios le dio la victoria, y cuando él estaba llegando a la ciudad, entrando por la puerta, la primera que salió fue la hija. Y dice que era su hija, su única hija. No tenía hijos varones, no tenía más hijas, solo tenía una hija. ¿Entienden eso?
Y esto es un buen ejemplo, porque dijimos, no vamos a mirar solamente la panorámica desde la historia, sino que debemos mirarla desde la enseñanza para nosotros. Y hay mucho que sustraer. A veces nos emocionamos en momentos de bendición o le prometemos a Dios. Hay retos, desafíos tan grandes que le decimos a Dios, Señor, si tú haces esto, y ponemos cosas y después sin medir las consecuencias. Amén. La palabra del Señor nos habla, nos llama a ser sabios. Y Jefté tuvo que sacrificar a su hija. Y esa es una historia feíta dentro de todas las historias feas que hay ahí. ¿Sí? Y dice Jefté, hija, en gran amargura me has puesto. Y después ella le pide un plazo y lean la historia allí. Y luego ya de la historia de Jefté vienen otros 3 jueces, capítulo 12, capítulo 12, están 3 jueces más, y luego viene la historia en el capítulo 13 de Sansón, que también es una historia bastante interesante. Y voy a ir terminando. ¿Les ha gustado la panorámica del libro de Jueces? Y es importante, la historia de Sansón es una historia muy bonita. Y quiero que leamos un poco los primeros versículos del capítulo 13. Dice, los hijos de Israel, versículo 1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esto sí estuvo larga esa tarea, ¿cierto? 40 años de esclavitud. Y dice, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. No se olvide que así se llamaba el papá de Sansón. Y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿A quién se le ponía esa condición? ¿Recuerdan que miramos eso hace unos días? ¿A quiénes? A los nazarenos. Las personas que hacían el voto de nazareato, ¿qué tenían que hacer? No podían tomar vino, no podían tocar cosa inmunda y no podían cortarse el cabello. ¿Lo recuerdan? Y este ángel se le aparece y le dice esto a la esposa de Manoa. Y le dice, verso 4, para que recuerden que cuando ustedes miren esto, quiere decir que es un voto de nazareato. ¿De acuerdo? Y dice, verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Faltaba eso, ¿cierto? Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, tú concebirás y darás a luz. Y le cuenta, verso 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel que es varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Y Dios oyó la voz del ángel. Y ¿están interesados? Léanlo en casa. Luego sale Sansón, y ustedes recuerdan que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Sansón liberta al pueblo de Israel y tiene una virtud impresionante, que es, él era un hombre fuerte, supremamente fuerte. Dice que en una ocasión tomó las puertas de una ciudad. ¿Ustedes saben qué era una puerta de una ciudad? Eso era una cosa indescriptiblemente grande. ¿Sí? Las puertas de aquí de la iglesia es una cosa requete chiquita. Y la tomó y se las echó al hombro y se las llevó y las tiró en el cerro de la montaña más alta. Sí, hizo unas cosas impresionantes, pero después el hombre tenía una debilidad que eran las mujeres.
¿sí? Y allí describe la debilidad de Sansón. Y Sansón se enamora de una filistea después. Pilas con esas filisteas, hermanos. Hay harta filistea por ahí. Bueno, también hay harto filisteo, hermanas. Y dice que se enamora de esta mujer y comienza a jugar con lo que Dios le había dado hasta que termina descubriendo su secreto. Termina siendo presa de los filisteos, precisamente. Le terminan sacando los ojos y muere en la peor de su desgracia, ¿no? Una burla, etcétera. Lean la historia. Sin embargo, la historia nos narra precisamente del cuidado que debemos tener con lo que Dios nos ha dado. Yo sé que Dios nos ha llamado a todos para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos creen que Dios le ha llamado? Amén. Pero debemos cuidar lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios nos ha dado. Servirle a Dios de corazón y tener cuidado y no jugar con lo que Dios nos ha dado. Amén. Esto es muy importante. ¿Están conmigo? Y allí encontramos la historia de Sansón como el último de los jueces. Y esta historia cubre muchísimo, es la historia más larga. Va desde el capítulo 13, hasta el capítulo 16 al final. Y dice, ya en la muerte de Sansón, quiero leer versículo 31. Dice, y descendieron los hermanos, capítulo 16, verso 31. Y descendieron los hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Sí. Ya al final de la historia del libro de los jueces hay una historia especial, capítulo 20, una guerra entre el mismo pueblo de Israel y donde casi exterminan el pueblo, las tribus de Israel casi exterminan la tribu de Benjamín, y luego hay una misericordia allí. Quiero que la lean, por favor, lean este libro. Pero allí hay una narrativa de todo lo que sucedió durante 300 años con el pueblo de Israel. Amén. Esto es una panorámica del pueblo del libro de Jueces, muy interesante. Que el Señor los bendiga. Oremos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos todo lo que tú has hecho, tu misericordia y cómo tú has cuidado de tu propósito del pueblo de Israel, cómo lo has reprendido y cómo tu misericordia los ha vuelto a alcanzar, y cómo siempre, siempre, siempre tu amor incondicional está allí. Nunca tú dejas las cosas, Señor, sin una solución, sin un propósito, sin una salida, sin tu misericordia. Hoy somos nosotros ese pueblo de Israel, somos nosotros esa nación o ese pueblo escogido por ti, Señor. Que seamos obedientes, que seamos dóciles, que seamos constantes, que voluntariamente nos acordemos de lo que tú has hecho con nosotros y podamos mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho con nosotros, por guardarnos, por protegernos, y que siempre, Señor, ese recordar tu misericordia nos permita, Señor, amarte, serte fiel cada día. Que no seamos rebeldes, que no seamos insensatos, que no nos vayamos tras otros dioses, que siempre tú tengas prioridad en nuestra vida, que tú seas el deseo de nuestros corazones, que siempre, Señor, tú veas en nosotros siervos entregados a ti, siervos, Señor, dispuestos para gloria de tu nombre.
Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por enseñarnos tu palabra y por permitirnos servirte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de mañana, 5 de la mañana, tendremos oración. El próximo domingo estaremos nuevamente en Casa y Camp. Y el día 25, es el sábado 25, tenemos un taller de parejas, de matrimonios. Espero que todos asistan. Bueno, nos despedimos de los que están conectaditos. Dios los bendiga, Dios los guarde.